Creo que no soy yo. Muy buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra segunda tertulia del curso de Periodismo de Migraciones, esta vez relacionada a la lección 2 sobre periodismo, coberturas que cubren las migraciones, con dos invitados de lujo y con nuestra docente Aileen Truax. Antes de comenzar, solamente una aclaración: vamos a cambiar un poco la dinámica de la tertulia. En vez de esperar a un bloque de preguntas, ustedes pueden ir mandando las preguntas mientras van acompañando la charla de nuestros invitados y pueden enviarlos a la plataforma misma, y si tienen algún problema pueden enviarlos también al WhatsApp de Académica. Bueno, con esa aclaración, una vez más les damos la bienvenida a nuestros invitados, a nuestro docente, a todos los participantes. Esperamos que disfruten mucho de esta charla. Adelante, Eileen. Muchas gracias, Juan Luis. Hola a todos, me da mucho gusto que estén aquí. Estoy verdaderamente sorprendida, gratamente sorprendida y muy agradecida de ver el nivel de compromiso que tienen. Sé que muchos de ustedes, la mayoría, están trabajando en estos días y además están haciendo el curso. Supongo que todos tienen un montón de conferencias por Zoom y por estos medios, y voluntariamente se están sumando a esto. Entonces, de verdad, muchas gracias. Lo apreciamos mucho y bueno, sabemos que esto es parte de un compromiso porque ustedes quieren saber y quieren ser muy buenos periodistas, y eso nos da mucha esperanza. Estoy súper contenta porque tenemos hoy a dos invitados que además les voy a contar que están en España. Entonces, para ellos ahora es la madrugada, son las 2 de la mañana, y por eso los quiero aún más. Está con nosotros Lucila Rodríguez Alarcón. Ella es la directora de Fundación Por Causa. Ustedes ya conocen los materiales, los mencioné en varias ocasiones durante el curso, y además les pasé por ahí el manual de nuevas narrativas. Y bueno, Lula es la causante de que tengamos ese manual y nos estén cambiando las narrativas constantemente. Así que muchas gracias, Lula, por acompañarnos. Y está José Bautista, que es periodista, extrañamente un periodista que se especializa en investigación de migraciones, que es hombre, porque casi siempre quienes trabajan en migraciones son las mujeres, no sé por qué, pero José está muy comprometido con el tema, tiene experiencia en el ámbito económico, entonces es una combinación fabulosa, ¿no? Para hacer cobertura de historia humana, pero darle contexto económico. Ha trabajado algo de corrupción, les pasé un par de trabajos de él, y bueno, ha publicado en muchos lados, en todos en España. Así que estoy muy contenta de tenerlos a ambos. Como dijo Juan Luis, les vamos a pedir que nos vayan mandando preguntas o comentarios para irlos sumando durante la charla, y entonces así lo hacemos un poco más tertulia y no tan pregunta-respuesta, ¿no? Que a veces es un poco pesado. Entonces, Lula, yo quisiera empezar contigo porque durante toda la semana los participantes del curso han estado haciendo algunas actividades y nos han estado mandando algunas preguntas o algunos comentarios. Y uno de los temas que se repite con frecuencia en las preguntas que nos han enviado tiene que ver con cómo efectivamente aterrizar el asunto de la nueva narrativa. Ha quedado claro que hay que evitar el lenguaje que criminaliza, ha quedado claro que hay que tratar de romper con el discurso político que usa lenguaje de desastres naturales o que usa lenguaje bélico, pero el otro lado también de pronto puede parecer peligroso, y me preguntaron un par de veces cómo evitar que al tratar de no hacer eso caigas en el sentimentalismo, o que presentes como víctima a quienes están, a quienes estás reporteando. ¿Cómo haces ese acercamiento, ¿no? Para que no sea necesariamente puras tripitas, ¿no? Súper emocional. Bueno, sobre todo lo primero, muchísimas gracias a los organizadores, y gracias especiales a Eileen por confiar siempre en nosotros, y a todos los que estáis participando.
por trabajar para que la calidad del periodismo que se genera sea cada vez mejor, porque lo necesitamos. El periodismo es el arma más potente que tenemos para conseguir mantener la democracia, ¿no? Solamente la gente informada puede elegir. Y esa es un poco la función del periodista, ¿no? Permitir que la gente pueda elegir. Bueno, sobre las nuevas narrativas, lo primero que hay que explicar es que no es no existe una única vía de cambiar la narrativa. Nosotros planteamos unas opciones que tienen además una razón de ser. Responden, por un lado, a una presión muy fuerte de un discurso de odio que llega a un espacio público dominándolo porque está bien construido y porque es tan simplista que es muy fácilmente asumible por las poblaciones que lo reciben, poblaciones que están cansadas, poblaciones que tienen miedo porque han sufrido una crisis económica en el año 2008, poblaciones que tienen miedo porque han visto, sobre todo a partir del año 2001, que es donde empieza todo el discurso de securitización internacional y global a raíz del ataque de las dos Torres Gemelas. Los que hayáis y las que hayáis podido leer el texto de Nuevas Narrativas veréis que nosotros marcamos ahí el inicio de esta narrativa de la seguridad, del miedo. La crisis económica no ayuda, el COVID ya está siendo la sublimación de todo lo anterior. Nuevas Narrativas se presentó en febrero, o sea, un mes antes de que empezásemos con la crisis. Pero nuestras audiencias, a las que nosotros estamos dirigiendo este periodismo social, que trata de informar sobre todo sobre espacios de mucha vulnerabilidad, porque hay muchos tipos de periodismo que informa sobre muchos tipos de cosas. Nosotros informamos sobre una cosa muy específica donde normalmente el protagonista es vulnerable y las situaciones son situaciones complejas que es difícil que no se repiten, es decir, el protagonista tiene una situación excepcional que no es una situación generalizable. Y empezamos a darnos cuenta de que existía mucho espacio entre las audiencias y ese tipo de cosas que estábamos contando, ¿no? Y ese espacio que existe entre las audiencias y lo que narramos hace que no se consuma la información que producimos. Entonces, las nuevas narrativas responden primero a intentar evitar salirnos del marco que nos empiezan a meter toda la gente que utiliza el discurso de odio. Vosotros en América tenéis muy claramente un presidente al que Eileen adora. Sigo sorprendiéndome año tras año. Yo creo que es por el color amarillo de su pelo, que mete el discurso de odio tan fuerte que llega a marcar una agenda pública en la que todo el mundo se dedica a repetir lo que él dice para luego contradecirle, pero la primera piedra que pones discursiva es la que luego se queda. Y luego también estamos intentando llegar a audiencias que no nos escuchan porque están hartas de escuchar los problemas de los demás, problemas que ellos no sienten como suyos, ¿no? Ahí aparecen las nuevas narrativas. Las reglas, obviamente, es cambiar el marco, que es intentar tener una perspectiva diferente de todo lo que se cuenta. Yo ahí os podría contar cosas, pero Eileen es la mayor maestra, sobre todo en migraciones. Recuerdo la primera vez que hicimos un congreso de periodismo de migraciones y nos dijo, es que ustedes no hablan más que de lo que pasa en la frontera, que son un año en la vida de una persona como muchísimo, 2, 3 años, cuando la vida de un migrante es todo lo que luego él pasa en un país, ¿no? Luego aparece Trump y el libro que ha escrito Eileen sobre ese tema se convierte en un bestseller porque no puede ser de otra forma, porque al final eso son las migraciones, ¿no? Pero tiene que venir alguien como Eileen para mirar las migraciones desde otro lado. Fijaros en España lo que ha sucedido, que hablamos tanto de las fronteras y de la frontera sur de Europa con África, que es la frontera que se encuentra terrestre por España, que en España todo el mundo cuando hablas de migrantes piensan que son emigrantes subsaharianos, es decir, gente negra que viene en cayuco. Y hicimos hace poco un estudio sobre cómo era el perfil de la gente que no tenía papeles en España, irregular, ¿no? En situación irregular, y la mayoría, en un 80%, eran latinoamericanos.
O sea, nada que ver con el señor negro, que representaba un 5% de la población. Sin embargo, en el imaginario colectivo, la única migración que hay en España es el señor que pasa en cayuco por el estrecho de Gibraltar. Y ahí la responsabilidad directa la tienen los medios, que son los que están informando sobre la migración exclusivamente desde esa perspectiva. Entonces, lo primero que hay que hacer es salirse de esa perspectiva, ya sea para contrarrestar un discurso de odio que no lo quieres meter en tu agenda, ya sea para contar una historia de una forma diferente. El segundo punto, que es el que me ha levantado Eileen, es el famoso de los datos. Estamos obsesionados con contar los datos. Los datos generan conocimiento y en ese sentido son importantísimos, importantísimos, porque nosotros contamos sobre un conocimiento, ¿vale? Ahora, ¿desde cuándo transmitir ese conocimiento exige que transmitamos los datos? Los datos son referenciables, se pueden mirar. Luego, los datos no son Biblia. Aunque nos empeñemos, los datos vienen de la época de los think tanks en los años 50, cuando empezaron a intentar vendernos historias, nos intentan empezar a vender ciencia, cuando lo que nos quieren vender es una idea de economía política. Entonces, ya lo hicieron con el racismo en el siglo XIX, cuando empezaron a estudiar las razas y decidieron que la raza negra, porque a través de una ciencia demostraron que la raza negra era otra raza. Como era ciencia, todo el mundo se lo creyó. Cuidado con los datos también, porque los datos ¿de dónde vienen? De fuentes oficiales. ¿Cómo los producen? Nadie se molesta en saberlo. Yo tengo a todos mis periodistas, recuerdo una conversación, estaba José con nosotros, que decían, pero ¿cómo no vamos a dar los datos de muerte en el estrecho? Y yo les decía, ¿esos datos de muerte en el estrecho cómo se producen? ¿Son todas las muertes del estrecho? ¿Son solo las muertes cuantificadas? ¿Son solamente las llegadas? Es decir, no sabéis ni de dónde vienen los datos y queréis dar los datos. O sea, al final el dato te pierde, el dato te obliga, el dato te conduce. No, el dato es conocimiento. Y luego el lector está movido por pasiones, está movido por miedos, está movido por emociones. Queremos emocionarle, queremos apasionarle, queremos que consuma nuestra información. Ah, no, pero le metemos una tesis doctoral en el tema 500 no sé cuánto, 200, o sea, a la cuarta cifra el tío ya no, o la tía no sabe ni de qué les estamos hablando. Entonces, de verdad hay que reinventarse. El dato no es sinónimo de fiabilidad. El conocimiento del origen del dato, de la producción del dato y la utilización inteligente de ese conocimiento es sinónimo de calidad periodística. Lula, ya nos están mandando preguntas, lo cual me da mucho gusto. Te preguntaba también sobre el asunto, bueno, tú has explicado muy claramente en varias ocasiones este asunto de dominar la conversación, de ser tú quien ponga el tema en la mesa, que incluso para desmentir o para contradecir al otro, lo que haces es caer en su tema, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo de otra manera. Y quisiera que nos hablaras un poco de eso, pero quiero intercalar aquí la pregunta de Gian Díaz de Colombia, que es interesante, porque lo que menciona es que, bueno, tú cubres el arribo de venezolanos a Colombia y él quiere evitar la narrativa, ellos y nosotros, pero la realidad es que las condiciones de vida en las que ellos están llegando son muy precarias. Entonces, ¿cómo construyes ahí un discurso que evidencie la situación en la que están sin necesariamente enfatizar la separación entre ambos? A ver, ese siempre es el mayor dilema al que nos vamos enfrentando nosotros. Al final, si tú lo que estás realizando es una cobertura típica del venezolano que llega, no encontrarás ninguna otra forma de contarlo que el venezolano que llega. Nosotros normalmente lo que solemos decir es que los migrantes son mucho más que migrantes. Muchas veces son mujeres, muchas veces son hijos, padres, sobrinos. Cuando tú hablas de mujeres, ya es un colectivo muchísimo más amplio. Y dentro de ese grupo de mujeres, a lo mejor hay esas mujeres migrantes. Las mujeres tienen problemas que las unen. Si tú al final lo que buscas son los puntos de unión de esos colectivos con los colectivos, con colectivos más grandes, lo que generas no es separación, sino empatía, ¿no? De hecho, los movimientos, por ejemplo, como MeToo, en MeToo hay millones de colectivos. Son todo mujeres y las mujeres se entienden porque tienen problemas de mujeres. Y si a ti una mujer te dice que ella ha sido agredida por un hombre en un proceso de movimiento de su país a otro país,
tú ya no estás hablando con una migrante, estás hablando con una mujer que ha sido agredida por un hombre en un proceso de movimiento de un país a otro país. En España, por ejemplo, tenemos a los chavales que vienen sin padres y que son menores. Y entonces todo el mundo quiere contar la historia de esos menores. Bueno, les estáis haciendo una faena porque esos menores son muy poquitos, son 10.000 en España. Los estás convirtiendo en un grupo objetivo, les estás poniendo una cámara delante y convirtiéndoles en algo. Y en realidad ellos ¿qué son? Son adolescentes con problemas de adolescentes. Si tú hablas de adolescentes y dentro de esos adolescentes metes un grupo de chavales que además de ser adolescentes han venido solos y son migrantes y no sé cuánto, ya estás generando una historia que es muchísimo más amplia. En el caso de venezolanos llegando a Colombia, no sé cuál puede ser el enfoque porque no me he parado a trabajarlo. Ese es el reto que vosotros tenéis y vosotras tenéis y en este curso. Pero desde luego estoy segura de que Colombia, mira, José ya está levantando la mano, pero Colombia es un país que ha sido emisor histórico de movimientos, emisor histórico. No les ha pasado nada a los colombianos y a las colombianas cuando se han ido a otros países, entre otros a Venezuela. No podemos buscar paralelismos entre lo que ha vivido una mujer, un hombre o un niño, una niña colombianos cuando fueron para allá y lo que está viviendo la gente que viene para acá. Y así mezclas historias y rompes ese vacío. No sé si me estoy enrollando mucho, Eileen, contrólame, ya sabes clarísimo. Pero sí quisiera, escuchar a José de una vez y ahorita también te paso una pregunta que tenemos. Creo que Lula ya lo ha dicho todo, al menos lo importante, pero se me ocurren más cositas. Por ejemplo, es muy difícil, pero si prestamos atención a cosas que no solo, que van más allá de la violencia intrínseca, de la migración forzosa, etcétera, etcétera, sí hay formas de establecer nexos y de empatizar y evitar la victimización. Por ejemplo, se puede hablar o se puede prestar atención al lado cultural, que además apela mucho a la empatía y que además tiene mucha cercanía quizás en el caso Colombia-Venezuela. O se puede apelar al lado económico. De qué forma la llegada de venezolanos es aprovechada por ciertas personas que hasta hace muy poquito se centraban solamente en explotar a colombianos, pero que hoy ahora encuentran un nuevo nicho para explotar. Creo que hay muchas formas. Lo que pasa es que hay que ser muy creativo con esto y hay que ir probando. Pero bueno, Lula lo ha dicho antes y lo ha dicho bien. Completito. Pregunta Ana Cristina de Ecuador, ¿cómo podemos usar las imágenes correctas? ¿No? Hacer que pasen en nuestras publicaciones las imágenes correctas sin usar las típicas fotografías donde los migrantes están atorados en un punto de ingreso o están siendo revisados o están recibiendo algún tipo de asistencia o están brincando la valla o están, ¿no? Estas imágenes que solemos tener. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esto, José? Yo he tenido una experiencia muy, muy difícil con el tema de las imágenes. No sé si siempre he acertado, seguro que cometí muchos errores y alguna vez me lo han recriminado, pero creo que lo fundamental es empatizar. Primero pregúntate qué impacto va a tener la foto que tú muestres en la vida de esa persona. ¿Qué va a pasar cuando la vean sus familiares o cuando esa misma persona se vea a sí misma? A partir de ahí, pregúntale a la persona si puede, si la situación no te lo permite. Hay muchas formas de tomar la fotografía que no desnudan tanto a una persona en una situación de tanta vulnerabilidad, desde tomarla de espalda hasta centrarte solo en las manos. Y por supuesto también pasa una cosa, si siempre estamos cubriendo el momento violento, sangriento, la fotografía no va a dejar de ser violenta y sangrienta. Si acompañamos a la persona que migra un poquito más allá del enfrentamiento con el agente de frontera o con el tipo de aduanas, si vamos un poquito más allá, las fotos ya no salen tan violentas. O salen violentas pero no sangrientas. Porque hay ciertas violencias que tienen mucha denuncia social y además yo creo que en fotografía da muchísimo más juego porque además es más original, es más creativo. Fotos de la frontera exacta y de la gente agolpada hay millones y tienen la agencia repartiendo a diario. Pero a ver fotos de interior ciudad o en el mundo rural, cómo casa el migrante, cómo se difumina o cómo se camufla, de qué forma le afecta el entorno a él, de qué forma al propio país receptor le cambia también la cara cuando llega gente de fuera, como cositas que van llegando. Por poner un ejemplo práctico, en este reportaje de Eileen que tú le recomendaste a todo el mundo que echara un vistazo,
Nosotros, en resumidas cuentas, partiendo de datos muy aburridos, sacábamos una historia muy humana de migración que llega al mundo rural y que además revierte una enfermedad crónica del campo en España, que es la despoblación. Y si como periodista tú afinas un poco la mirada y vas buscando algo que no sea sangre, o que no solo sea sangre, te das cuenta de que, por ejemplo, en el bar del pueblo, a los ancianos del lugar les fascina la bebida que ha traído la señora húngara que regenta el bar. O te vas a dar cuenta, si te fijas en los platos, que ya se empiezan a combinar comidas árabes con comidas del centro de España. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de Marruecos en la zona. Cositas así dan pie a buenas fotografías también, cuentan lo que está pasando, que al fin y al cabo es nuestro cometido, y no destrozan la vida de nadie sin necesidad o de forma gratuita, que es una cosa que a menudo se hace mucho. Va aparejado con el fenómeno clickbait, el periodismo. Bueno, a mí me gustaría añadir también una cosa, igual que puedes innovar a la hora de enfocar las historias, también puedes innovar a la hora de ilustrarlas. Y mira que llevo yo, pero nadie me hace caso, quiero que lo sepáis, vosotros sí, porque acabáis de llegar, pero no, lo digo de broma, pero yo llevo muchos años reivindicando las ilustraciones, que incluso pueden ser periodísticas. Nosotros tenemos una persona que es ilustradora y es periodista y hace ilustraciones periodísticas, y tuvo que venir María Teresa Ronderos haciendo de migrantes, ¿cómo se llama eso? Migrantes de otro mundo. Migrantes de otro mundo, y todo es ilustración, Sí. porque es dificilísimo encontrar yo supongo que les costaría muchísimo encontrar un tono único a nivel fotográfico, y sin embargo encontraron una expresión visual brutal a nivel de ilustración. Entonces, seamos creativos también ahí, ¿no? José, sobre lo de la fotografía, todo esto suena muy bien y a lo mejor vamos al campo y traemos esa imagen que sí nos va a ayudar, y luego el editor te dice, oye, pero ¿no traes una de la valla? Oye, ¿no traes una del punto de ingreso? Oye, ¿no traes una donde estén arrestando al migrante? ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo? Porque el cambio de narrativa lo puedes entender tú, pero luego llegas con un editor, ¿no? Llegas con alguien que está esperando el mismo discurso de siempre. ¿Cómo le haces? Te confieso, Eileen, que yo lo llevo mal. Y sí, lo llevo bastante mal. Y ahora que estoy en España me pasa menos, quizás porque soy más libre, y si con un editor no me va bien sé que me puedo ir a otro, porque no tengo un matrimonio forzoso con nadie ahora mismo, pero el tiempo que yo estuve en América Latina, sobre todo en Brasil, este era un tema súper recurrente. Yo estaba en Agencia F y era un verdadero problema cuando trataba temas de indígenas o temas de migraciones. Yo intento hacer ver al editor que, aunque esa sea la imagen que quizás genere más clickbait, lo que le va a dar calidad y le va a dar diferenciación frente a otros medios es precisamente eso. Darle un toque humano, darle un toque distinto. Todo el mundo ha visto ya la valla, es la misma foto siempre. Pero sácame algo distinto. O si me vas a sacar la valla, apunta a otro sitio la cámara. Date cuenta de lo militarizadísima que está. Muéstrame algo que invite al lector a pensar en lo costoso que es eso. Y no solo en el daño que inflige, que ya sabemos que es enorme. Pero bueno, una pelea, yo creo que esta es una pelea que vamos a tener eternamente. Y que tiene sus raíces en el debate de que la información sea un producto de venta y no un derecho. O no solo, o no tenga un poco más de equilibrio el tema. O sea que hay un montón de filosofía, ¿no? Eso, pero... De todas formas, y aquí otra vez vuelvo a añadir yo desde esta perspectiva un poco más práctica, nosotros todo lo que estamos haciendo de nuevas narrativas vende muchísimo, y había muchísimo escepticismo. Y nuestros artículos más leídos son los de nuevas narrativas, y desde que los productos los hacemos con un enfoque diferente tienen muchísima más pegada. Y tengo un ejemplo: Industria del Control Migratorio lo sacamos en el año 2017 y en el año 2020. En 2017 lo sacamos, pese a que era un enfoque diferente, lo sacamos con una narrativa mucho más convencional, con un conjunto de 3 medios más una televisión. Un desastre. En el 2020 lo hemos sacado con ilustraciones, con un enfoque completamente diferente, todo 100% nuevas narrativas, hemos arrasado. Posiblemente uno de los reportajes más leídos de Público del último mes. Sí, y oye, volviendo rapidísimamente a esto que me decía, de cómo haces con el editor, cómo te peleas con él. En alguna ocasión sí he conseguido convencer a algún jefe de que la imagen sangrienta a veces ya cansa. No solo porque se repite mucho, sino porque la gente o el lector está tan expuesto a una cascada de cosas horribles. Y hay imágenes que nos da el ámbito migratorio que son
buah, son emotivas y son, Ellas. y son bellas. Yo tengo, mi cabecera de Twitter son 3 ancianas italianas riéndose mucho, mucho, sujetando a tres chiquitines de origen africano. Y la foto te parte el corazón y dices, desde las profundidades del mundo conservador italiano, esta imagen. Sí. O, Y sí, ese punto también es interesante porque por alguna razón solemos pensar en migración y la imagen que viene son hombres, ¿no? Hombres cruzando, hombres saltando, hombres trabajando. Y presentar a la mujer migrante no solo como compañera del hombre, sino como alguien que va a ir a trabajar, que es cabeza de familia, que es sostén económico. Presentar a los hijos es también, ¿no? Es una total. manera de Y cambiar. Y hay que tenerlo súper presente, creo yo. Es muy difícil porque luego estás en terreno, tú lo sabes mejor que yo, pero nosotros tenemos la obligación o el deber de hacer visible lo invisible, entre comillas. Y el migrante más visible, por supuesto, es el varón, pero el 50% o más son mujeres. Y en el caso de España, por ejemplo, lo que contaba Lula, ¿hasta qué punto eso es un problema? Que el periodismo, la información que nos llega en España, no, y de la que nosotros somos partícipes, nos hace creer que el perfil medio es varón de origen africano, joven. Y no, el 80% son señoras latinoamericanas de más de 40 años que trabajan en el sector cuidados, o sea, es la que nos cuida, es la que está cuidando a personas mayores y está tan invisibilizada precisamente, yo creo que a veces tiene que ver también con la pereza y con la prisa que tenemos en el día a día del periodismo. Claro, y que también es otra cosa contra la que hay que remar, ¿no? Porque si tu redacción es cada vez más pequeña y de todas maneras hay que llenar el mismo espacio en un diario o en un telediario, bueno, el que se quedó tiene que producir más, ¿no? Porque hay que llenar espacios y eso yo creo que es también lo más peligroso. Tengo a mucha gente conversando con nosotros en esta tertulia. Ojalá estuviéramos todos en una mesa con una cerveza y nos quedaríamos toda la noche, pero sería muy bueno. Como no es posible, voy a empezar a mencionar, Lula, hay un par de cositas para ti. Bueno, hay más de 2, pero estas 2 creo que están relacionadas y las podemos comentar de una vez. Jefferson Díaz, de Ecuador, apunta a que hay muchos datos que vienen de agencias internacionales como ACNUR o como la Organización Internacional de Migraciones, que ha hecho encuestas o ha hecho informes sobre migración venezolana, pero no toman en cuenta otros factores, ¿no? En este caso, por ejemplo, el COVID, claramente. Entonces, la pregunta que hacerles es, ¿debes tomar en cuenta estas publicaciones a pesar de que no apuntan a los detalles específicos del momento? ¿Podemos creer ciegamente en estas agencias internacionales? Esa la respondo yo. Eres periodista, no creas ciegamente en nada. Si tu mamá te dice que te quiere, busca una segunda fuente. Sobre lo de los documentos, Lula, cuéntanos. Pues, a ver, por ejemplo, nosotros con el tema de las agencias y de los datos y de las encuestas y demás, la OIT lleva un montón de tiempo trabajando para generar datos de calidad, pero son siempre parciales. ACNUR trabaja bien con datos de refugio, pero siempre sobre bases de la accesibilidad que ellos tienen a dichos datos a través de sus propios campos, o sea, son fuentes propias o de agencias gubernamentales que estén coordinadas. En España, por ejemplo, datos de entrada de frontera sur son aproximados siempre. La mayoría de los datos que trabajamos sobre migración son aproximados porque la migración irregular jamás está contabilizada de una forma, en inglés sería accurate, no sé cómo se dice, es que me acaba de salir esa palabra, ¿no? O sea, no es fina, ¿no? Precisa, sí, exacta, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que ha dicho Eileen es que es así, el periodista puede utilizar las fuentes, claro que sí, mencionando las fuentes, pues ya el dato tiene la parcialidad de la fuente. A mí las fuentes oficiales, ojalá tuviésemos mayor capacidad los periodistas de poder producir esos datos nosotros mismos. Nosotros desde Por Causa, de hecho, hacemos eso, intentamos producir los datos nosotros. Así que, pues, ya, luego, ¿qué estás diciendo que no se te oye? Te veo mover la boca, pero no te oigo. Perdón. En este mismo asunto preguntan a Cristina de Ecuador,
que si podrías poner un ejemplo de cómo hacer para no presentar solo los datos, sino un poco lo que hay detrás, ¿no? Esto que nos acabas de explicar, pero en algún ejemplo claro. ¿Quieres hablar tú, José? A mí que se me ocurren algunos ejemplos muy recientes. Venga. ¿Voy? Un ejemplo. Nosotros hace 3 semanas publicamos una investigación enorme que se titula Industria del control migratorio. Básicamente aquí decimos, oye, hablamos mucho de las víctimas del sistema migratorio actual, pero no hablamos mucho de los beneficiarios de este sistema migratorio. Y por supuesto los hay. Hay un negocio enorme que se beneficia de esto. Lo que hicimos fue analizar todos los contratos públicos del Gobierno de España desde 2014 hasta 2019 y sacar conclusiones en base a esos datos. Nosotros lo que le decimos a la gente varias veces en esta publicación es: esta información que usted está viendo se basa en estos datos. Estos datos son todos los que están. O sea, este dinero es oficial, pero aquí falta dinero. Aquí no se incluyen contratos que son secretos. Aquí no se incluyen contratos que no nos facilita el gobierno por portal de transparencia. Aquí no se incluyen las subvenciones que reciben muchas organizaciones. Tú puedes presentar esos datos parciales señalando, matizando claramente que son parciales. Según ACNUR, bla, 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 bla. No obstante, los datos recogidos a finales de 2019 carecen de cualquier alusión a la realidad del COVID. Bla, bla. Tú puedes matizar cualquier información de datos y está muy bien además que señale y que le deje claro al lector que esa información es parcial. Bueno, pero en este caso que habla José, por ejemplo, nosotros presentábamos una información donde todos los datos eran nuevos. Entonces, los datos eran, y no presentábamos las tablas de datos, o sea, simplemente presentábamos unas pinceladas. Pero, por ejemplo, a la hora de presentar esa investigación desde por causa de forma interna, presentamos una cosa que era un documento que os recomiendo que veréis en nuestra página web, que se llama Spectrum, que era una organización secreta que lo que hacía era exactamente lo que describíamos con la industria del control migratorio, y en todo el texto de Spectrum no hay ni un dato. Hay referencias a las fuentes, pero no hay ni un dato. Otra de las cosas que también funcionan bien son las comparaciones que son empáticas. Por ejemplo, en España funciona muy bien, que yo creo que a ustedes les funcionan, los estadios de fútbol. Entonces, cuando tú dices, ¿y cuántos jóvenes chavales sin padres hay en España? Pues no hay menos de un cuarto de un estadio de fútbol, que son 10.000. Y en el momento en el que pones el estadio, yo nunca sabía el dato de los chavales, pero desde que me aprendí lo del estadio de fútbol, pues ya me sale. Muchas veces todo se reduce a recuperar lo que a la gente le interesa y situar ahí la información que tú quieres, ¿no? Y eso no desvirtúa la información. 40.000 chavales en un país de 47 millones de personas. Nos quitan los empleos, ¿no? 10.000, porque el aforo total son 40.000. Ah, bueno. No, que mira, no lo sabías, ¿eh? Yo eso lo aprendí. Es una locura, es una locura. Les comento aquí a los dos, son varias las personas que han preguntado esto ahora, pero también durante la semana. Mariana Delgado, Fabiana Ortega, son varias personas sobre el autocuidado, ¿no? Sobre cómo protegerte tú emocionalmente. Son historias, si tú vas directamente con los migrantes, son historias muy cargadas de emociones que tienes que filtrar, ¿no? Para justamente no pasar todas, para pasar de una manera más justa y más honesta esta información. Pero se te queda ahí a ti un residuo, ¿no? Como el del filtro de la cafetera, ¿no? Se te queda esto y a la larga pesa. Entonces, bueno, para los dos, en su experiencia y en lo que han visto con el equipo de Por Causa. A ver, el autocuidado en Por Causa, para empezar, somos familia, tú lo sabes, y tenemos muy presente que hay que cuidarse, nos cuidamos mucho unos a otros. Y en cualquier redacción que trabaje en temas de estos, eso es clave. A título individual, yo no tengo una posición muy buena para hablar, porque me cuido mal. Pero, entre otras cosas, me agarro a lo siguiente. Las cosas que yo veo, la gente que yo conozco, la realidad es que me toca ver, a mí me pone muy triste a veces, pero me doy cuenta rápido de que a mí la pena me lleva a
al estatismo, a quedarme parado, quieto, la pena me congela. Entonces lo que intento hacer en mi cabeza es transformar la pena en rabia, y la rabia ya me lleva a moverme y a seguir creyendo que lo que estamos haciendo aporta su granito de arena para que las cosas cambien. Al mismo tiempo, yo tengo muy presente que nosotros tenemos que ejercer de testigos. No podemos ser 100% imparciales, podemos ser profesionales. Desde el momento en que elegimos cubrir este tema y no este, o esta historia y no aquella, ya dejamos de ser imparciales. Ahora, la forma en la que abordamos historias sí puede ser muy profesional, pero creo que una característica positiva del periodista es sentir empatía y alegría y pena cuando toca pena y dolor con lo que está viendo delante. De lo contrario, yo el día que deje de sentir ante lo que voy viendo, me lo miraré, porque creo que ese día dejaré de ser apropiado para hacer lo que estoy haciendo, creo. Pero seguro que con autocuidado y estas cosas, a lo mejor Eileen y Luna también pueden comentar. Bueno, yo estoy segura de que Eileen puede aportar muchísimo más que nosotros, nos lo manda a nosotros, pero esa pregunta la podía haber respondido ella, que lleva coberturas brutales toda la vida. Sí. Yo aquí voy a hablar sobre todo de mi experiencia en Oxfam, que no deja de ser un espacio donde la gente estaba sometida a muchísimo estrés. Nosotros hubo un momento, bueno, Oxfam y más del cooperante, ¿no? Hubo un momento en que empezó a venir gente de Grecia. Nosotros teníamos a muchos chavales jóvenes cubriendo todo el éxodo sirio, que es muy parecido al éxodo venezolano, que os recomiendo, por cierto, que os informéis sobre cómo fue el éxodo sirio, pues se parece muchísimo al éxodo venezolano en las fases, en las etapas. Y se fueron muchísimos jóvenes a Grecia y se quedaron ahí un par de años y la gente volvió destrozada, porque tienes que tener la capacidad de parar. Entonces, ningún cooperante que trabaje en terreno, hay unos protocolos y el primer punto es parar. Estás 3 meses, estás 4 meses, paras y vuelves. Y cuando vuelves nada tiene sentido. Hasta que no tenga sentido de nuevo otra vez la vida normal, lo que fue tu vida normal antes de irte, no te vuelvas a ir, porque si no te va a explotar la cabeza. Y tú no puedes estar tan metido en la historia que formes parte de la historia, pues si no, no la puedes contar. Y eso es uno de los puntos. Luego hay muchísimas atenciones psicológicas por Zoom. Se pueden conseguir y hay muchísimo voluntariado de atención psicológica. Y luego puedes venir al Congreso de Periodismo de Migraciones este año y hacer el curso de Chicas Poderosas sobre autocuidado. Autocuidado. Y aquí se lo paso ya el testimonio a Eli. Mi experiencia personal, bueno, déjenme decirles algo, no sé qué tan veteranos son algunos de las personas que están tomando este curso o qué tan jóvenes son. Para la gente de mi edad, nosotros empezamos a hacer periodismo en redacciones cuando las redacciones eran esas redacciones muy grandes, donde se tomaba café, se fumaba y todo el mundo hablaba. Tú salías a reportear y regresabas a la redacción y ahí escribías, nada de que mandas desde un Starbucks porque ni siquiera había Starbucks. Esta dinámica de la redacción te hacía conversar con los demás, hablabas con tu editor, hablabas con tu colega reportero, a veces hasta con los correctores. A veces estas personas vienen de orígenes diferentes, de experiencias diferentes, y todo eso hace que tú vayas procesando la experiencia de cubrir. Y si tú has tenido una experiencia traumática, alguien más la ha tenido, y haces esta como terapia de grupo. Esto que dice José en familia, ¿no? Es correcto, podemos identificar. Pero ya, eso se acabó. No vamos a volver a tener redacciones así. La mayoría de la gente está trabajando con su laptop en algún lugar donde pueden encontrar internet gratis y nos vamos tragando esto y nos vamos comiendo esto. Tenemos que encontrar maneras de replicar esta dinámica que teníamos en las redacciones en nuestro propio círculo. Y yo soy muy, muy creyente de las organizaciones de periodistas, ¿no? De hacer colectivos de periodistas que un jueves sí y un jueves no se reúnen en un lugar y puedan conversar o en la casa de alguien y poder compartir esto. Hay que hablarlo todo, hay que hablarlo todo, porque la experiencia fea que viste, la imagen horrible, si te trataron mal, si algo te hizo llorar,
todo hay que hablarlo con los colegas para que podamos ir construyendo también esta forma de narrar colectiva, ¿no? El periodismo se tiene que hacer a muchas voces, se tiene que hacer de manera colectiva. Este mito del lobo solitario que se iba y reporteaba y ganaba un Pulitzer, o sea, eso no existe ya, nada, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo, y es el equipo, el mismo equipo te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que tomarte un tiempo fuera, ¿no? Vete a tu casa, abraza a tus hijos y ahí dentro de 2 semanas nos vemos. Hay que confiar en otros que están pasando por el mismo proceso que nosotros. Eso es lo que yo recomendaría. En este sentido también, para los dos, tengo varias preguntas aquí, varios comentarios sobre cómo no caer en el sentimentalismo si las historias son extremadamente tristes, o si el propio migrante, al momento de hablar contigo, te está compartiendo algo que es muy traumático, que es muy triste, que es muy desgarrador, ¿no? Y aquí a esta pregunta yo también sumaría cómo protegemos a nuestros entrevistados, ¿no? ¿Cómo haces para no revictimizarlo en tu trabajo, pero también para protegerlo de facto? Hay que medir mucho, ¿eh? Yo creo que una de las cosas más difíciles. El ponderar la carga emotiva con la carga bruta, gris de información. Yo creo que cada situación es muy particular y es muy especial. Cuando una persona te abre su corazón en un momento traumático y te narra una experiencia difícil, etcétera, etcétera, hay que tratarla como si fuera casi un recién nacido, con cuidado y teniendo presente lo mismo que teníamos, lo mismo que comentábamos con la fotografía. Esta persona me está hablando en una situación de mucho estrés, en la que me está contando cosas que quizás no ha digerido todavía, que la pueden poner en un compromiso. Si yo escribo que esta persona ha dicho eso y ha hecho esta acusación, y si además esta persona aparece con nombre, y si además esta persona aparece con rostro, le puedo buscar la ruina. Entonces, yo creo que cuando hablamos de usar la emoción para hacer que nuestras historias sean más atractivas, no se trata de caer en sentimentalismo barato, sino en despertar empatía, sino en romper la dicotomía nosotros-ellos y hacer ver al lector que la realidad que están narrando es más o menos grave, pero hay que verla porque podría estar pasándole a cualquier otra persona y está pasando cerca de ti y está pasando y es corresponsabilidad tuya porque compartes sociedad con esta persona. En fin, creo que es una cuestión de empatía, al fin y al cabo. No hay un manual, no tratamos con números, estos son seres humanos y nosotros también. Y nos vamos a equivocar seguro, pero si lo hacemos de corazón y empatizamos mucho con la persona que tenemos delante, no tiene por qué salir mal. Micrófono, Edín, que no se te oye. Lo siento, ahí estoy, perdón. Lula, ¿querías agregar algo a esto? Sí, yo... las historias de vida siempre llevan vida. Si nos centramos en la parte de vida, por mucha muerte que haya, si somos capaces de iluminar también toda la parte de vida y de compensar, creo que muchas veces nos regocijamos en lo malo porque es lo distinto y es lo que nos hace la noticia. Y ahí es donde entra nuestra pericia y nuestra capacidad de cambiar esas narrativas, salirnos de esa especie de amarillismo y de ese regodeo, si no solo haríamos noticias de sexo, ¿no? Entonces, pues sí, una persona puede tener una parte muy dura, pero es que seguramente tenga cosas tan maravillosas, son historias de vida, siguen viviendo, o sea, ¿quién no tiene desgracias? Cada uno tenemos la nuestra, no es una carrera de desgracias y solo, yo creo que... De hecho, pensando en el contexto latinoamericano, en lo que está pasando ahora con mucha gente de Venezuela, pensando en el paralelismo de la crisis, la mal llamada crisis de los refugiados de 2015 de Europa, creo que, si me permiten hablar mal, creo que muchas cagadas que cometimos a este lado del Atlántico, ustedes quizás puedan sacar alguna lección de eso. Yo me hice una lista chiquitita, por ejemplo, hablando de sentimentalismo. Nosotros, en Europa, y aquí me meto yo también, todos los que estuvimos cubriendo la llamada crisis de los refugiados de 2015, etcétera, con tanto sentimentalismo que llegamos a poner en algunos momentos, lo que conseguimos fue deshumanizar lo que estábamos contando. Era tan lejano y era todo tan
traumático y tan trágico y tan lejano que los propios lectores dejaban de interesarse por los temas, aunque fueran buenos temas. Nosotros no miramos cosas muy interesantes como el aspecto económico, el lado business de todos estos movimientos. No miramos tampoco con atención la parte cultural. Yo me arrepiento mucho de no haberle prestado más atención a eso porque es bestial cómo la migración aporta una carga, un bagaje cultural y artístico tremendo, allá por donde pasa, por efímero que sea el paso. Perdón, te voy a interrumpir aquí porque justamente alguien nos pide un comentario al respecto. Si conocen algún tipo de trabajo que pudieran sugerir donde se hace énfasis o donde el enfoque está en el impacto cultural, ¿no? Desde la cobertura cultural de las migraciones. Joder, quedamos mal. Yo me estoy acordando de uno mío ahora, pero quiero recomendar alguno que no sea mío. No, danos el tuyo y... Yo hice una cosita ahí muy rara de periodismo de inmersión en la jungla de Calais, que es un asentamiento enorme que había en la esquinita noroeste de Francia, pegando Reino Unido, y se llama Una noche en la jungla de Calais. Y a mí lo que me sorprendió de aquel lugar es que en mitad de mucha penuria y escasez material, la gente que vivía allí abandonó sus diferencias políticas y en lo cultural se casaron. Y había mucha festividad y a nivel arquitectónico era impresionante y los musulmanes construían iglesias para que los cristianos pudieran rezar y los cristianos ayudaban con las mezquitas improvisadas. Y al final la parte cultural te permitía hacer una lectura política, social, de todo lo que estaba pasando en ese microcosmos, que era preciosa en mi opinión y además muy, muy representativa de cómo Europa pisotea las flores que van naciendo a pesar del lodo, en fin. Si me acuerdo de alguno más en los próximos minutos, lo digo rápido, ¿vale? O si después, pues se los hacemos llegar también. Vale. Esto que apuntaba Lula, para mí es una norma que tenemos que recordar todo el tiempo. Estas personas están pasando por un momento difícil, pero la vida sigue, la de ellos y la de nosotros y la de todo el mundo. Es muy conmovedor ver en los campamentos de refugiados, incluso en los que están en las peores condiciones, cómo la gente se ríe, la gente cocina, nacen niños, personas se enamoran y después truenan y luego se reconcilian y hay sexo y hay baile, como en la vida de todos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos convierten en nosotros, porque todos, incluso en la pena más profunda, soltamos una carcajada cuando algo que lo amerita ocurre, y esas carcajadas son las que nos hacen humanos, ¿no? Además de las desgracias. Lula, sobre lo que comentabas de ilustraciones, aquí te voy a mezclar dos cosas, ¿no? Liana específicamente tiene la inquietud de si una ilustración no genera distanciamiento, ¿no? O si no resulta muy impersonal. Y Yolrik nos pregunta, hay ocasiones en que cuando estás cubriendo migración, estás cubriendo la parte más dura, ¿no? El proceso legal o el proceso burocrático, qué formas se tienen que llenar, cómo pasa de una dependencia a otra, y eso, ponerlo en imágenes, de pronto puede ser pues, muy complicado, ¿no? También, ¿qué pones al señor que está tomando la huella digital? Entonces, un poco alternativas de imagen gráfica, ¿no? Para complementar la narrativa de lo que estás diciendo, que nos hagan sentir cerca, aunque sea el proceso de llene usted de esta forma aquí. Bueno, no sé, yo he sugerido las ilustraciones porque nosotros a través de las ilustraciones, si veis el reportaje que hicimos en Industria del Control Migratorio, intentamos encontrar fotos y el fotoperiodista te dirá que una foto es como un artículo. Y muchas veces metemos una foto que ya es una información, más la información. Entonces, creo que, insisto, es toda una cuestión de ir rompiendo los moldes. Estamos demasiado acostumbrados a un tipo... Está todo muy reglado, ¿no? La foto, el texto, no sé qué. Bueno, ahora también como decía José, el clickbait viene de una buena foto, pero es que una buena foto no tiene por qué ser una foto que sea un artículo, puede ser una foto interesante de unas manos o de unos pies o
Muchas veces cuando retratas menores o retratas vulnerables o víctimas es muy difícil retratarlos y al final acabas retratando partes de esa persona que no es la cara, ¿no? Eso te pasa igual, un proceso administrativo, hay gente esperando, hay gente... ¿Qué es lo que quieres contar, no? No hace falta que la foto sea un fotoperiodismo, puede ser una foto artística que ilustre lo que estás intentando narrar. Y de hecho, por ejemplo, pensando en un caso como el que citaba Aileen, de narrar el laberinto burocrático de una persona que llega, a mí se me ocurre que como fotografía para acompañarlo, más que mostrar cómo firma un papel, puede acompañar a esa persona a hacer una fotogalería de a qué hora se tiene que despertar para hacer cola en extranjería, a las 4 de la mañana. Y a qué hora se pilla un transporte especial porque no puede permitirse el colectivo, porque no tiene economía para el colectivo. Incluso eso mismo, haciéndolo con dibujos y con ilustración, puede ser precioso. La ilustración tiene una cosa de momento, y es que como no se usa tan a diario en la información general, hace que un trabajo periodístico destaque mucho y tenga como más personalidad. Es como meter a un tipo vestido o a una tipa con traje rojo en medio de un mar de personas vestidas de negro. ¿Te acuerdas de la de rojo? Pasa igual con la ilustración. Melilla Vice o Industria del Control Migratorio, algunas cosas que nosotros hemos acompañado con la ilustración han funcionado muy bien porque la gente después se queda con la imagen. Y cuando rápidamente ven una imagen parecida, se acuerdan de nuestro trabajo. De hecho, Melilla Vice es muy buen ejemplo porque Melilla Vice era una mezcla de fotografía e ilustración. ¿Tú te acuerdas de eso, Aileen? Sí. Y era muy difícil, tú no podías ilustrar el tema de Melilla porque las fotos eran un horror. ¿Qué ibas a poner? ¿Al señor comprando? No. Y sin embargo hicieron un trabajazo confidencial que tú le entras en el report y es chulísimo. Y yo creo que, o sea, que la ilustración también abramos la mente, que la ilustración no es un dibujito, es mucho más. Es mucho más, o sea, expandamos nuestra imaginación, abramos los marcos de nuestra narrativa y yo creo que ese es el secreto, ¿no? Y aprovecho eso que estás diciendo, Claudia Mejía de Colombia comentaba sobre el enfoque y lo que le gusta leer a la audiencia, ¿no? Si esto está como en caminos encontrados, en caminos diferentes, el tener un enfoque profundo de derechos humanos y por dónde va el interés de la audiencia, y pregunta qué recomendaciones hay para reportear estos temas en las condiciones que plantea la pandemia, ¿no? Son dos preguntas. Primero, pero bueno, yo me atrevo a comentar sobre eso. A la gente sí le gusta leer. Si tu información es de calidad, si tú tienes una buena historia, se va contigo, ¿eh? Sí, el clic es muy sexy y a veces uno se lo pasa recorriendo nada más en Facebook títulos, pero si tú estás contando una historia real y si estás enganchado con tu historia, la gente se queda a leer. Los medios que están teniendo más financiamiento vía suscriptores son los que tienen este tipo de periodismo y no los que tienen a una señora en bikini. Entonces, creo que eso nos dice algo. Vuelvo con esto del reporteo en la pandemia, sobre todo porque creo que a todos nos está pasando. Tienes que reportar cosas tan íntimas, tan personales, cuando estás en campo, la presencia, la mirada, el tono de tu voz, ¿no? El contacto, te permite acercarte a la gente, y en una pantalla vía Zoom esto es más difícil. ¿Qué tienen para sugerir ahí? Bueno, voy a responder yo y luego ya te explayas tú, José, si no te importa. Que hable primero la chica, cambiar un poco los roles. A ver, una de las, si habéis leído la guía de las nuevas narrativas, uno de los puntos que nosotros ponemos es el tema del marketing o de trabajar con equipos que tienen capacidades especiales que nos ayudan a narrar mejor. No es casual, los derechos humanos no le interesan a todo el mundo y las audiencias las estamos perdiendo muchas veces porque nuestro enfoque es de derechos humanos. Esto que estoy diciendo es tremendo para las personas que trabajamos en cosas de derechos humanos. Y por eso a veces las nuevas narrativas son difíciles de aplicar para las personas que estamos acostumbradas a contar las historias tal cual. Hay que hacer un triple esfuerzo para contar. Entonces, es como cuando yo recuerdo en la época, y Aileen lo recordará, cuando la fundación de García Márquez, todo el mundo quería hacer crónica.
Entonces todo el mundo hacía crónica y todo el mundo hacía crónica. Yo, ¿tú qué quieres hacer? Quiero hacer crónica. Pues es que no puedes hacer crónica, porque crónica puede hacer Martín Caparrós, que te suelta un texto de 5.000 palabras y te lo lees y no te has dado cuenta de que te has comido 5.000 palabras. La crónica es un truño, es muy pesada, salvo que la escribas muy bien. Al reportaje, que es más corto, que es más dinámico, ¿no? Entonces, si escribes muy bien, haz crónica. Si no escribes tan bien, pues a lo mejor tienes que hacer reportería. Y si lo que estás contando es complicado, pues a lo mejor tienes que hacer reportería y fuegos de artificios para que eso acabe entrando en el lector. Entonces, yo creo que ese es un poco el tema. La gente no es que le interese o no le interese, no le interesa. La gente va muy rápido y los temas que no les afectan directamente a ellos, generar ese punto de empatía, pues nos cuesta muchísimo. Claro, lo que dicen, si tú escribes bien, claro que te leen, claro. Por eso al final el New York Times, el Washington Post y todos estos tienen a los mejores escritores y tienen 5 editores por cada noticia que llega. Eso. Si tú eres un freelance, como somos nosotros, y estás enfrentándote, pues lo que decía Eileen, rodéate de gente que sea crítica, que te ayude a mejorar tus textos, busca formatos innovadores para contar tus noticias, cambia el marco, cuenta historias de profundidad que tengan interés. Sé marketingiano, cuidado con los títulos. José siempre me echa una bronca con las fotos, tremenda, con mis artículos, porque es verdad, una buena foto hace que lea más gente en Twitter, pues sí, pero tú, pues para vender tu texto, para que tu información traspase esa barrera de la indiferencia, tienes que tener todos los detalles controlados. Y ya José, que es el súper experto en esto, que acabe de puntualizar todo lo que yo he dicho. Yo quiero hacer un comentario con esto de la pandemia, pero antes 2 cosas rápidas que se me ocurren cuando te escucho, Lula. Ustedes, que son muchos, que a lo mejor pueden interactuar entre ustedes, únanse, dejan historias. Si uno de ustedes está en Venezuela y otro en Colombia, y otro en Ecuador y otro en Perú, ahí tienen una súper historia. Y eso lo pueden hacer hoy en día a pesar de las limitaciones que tenemos con lo del coronavirus. Lo otro que le iba a decir es que sigan la historia. Si conocen a alguien que se va mañana o que llegó ayer, mantengan el contacto en la medida de lo posible. Si pueden mantener mensajes de WhatsApp, acompañar a esa persona en lo que va pasando, porque ahora no, dentro de 2 meses no, pero a lo mejor el año que viene vuelve a hablar con esa persona y wow, lo que te encuentras. Eileen va a hablar con la protagonista de su libro en el Congreso este año, 4 años después. 4 años después, la primera entrevista con Nancy Landa la hice en 2012. 8 años después vamos a hablar con Maravilla. Perdona, José, que te interrumpo. Eso es lo que te convierte en nosotros. Pero es maravilloso. Yo tengo ahí un par de... El año que viene, el congreso del año que viene, quiero llevar yo a una persona. Muy especial también. Sí, es mucho, lo digo. Bueno, llevamos 1 hora en esto. Perdón, una cosa rapidísima con lo de la pandemia. Compañeros y compañeras, lo de la pandemia pone en evidencia, pero como nunca antes, muchas cosas que, tanto la parte fea de cómo gestionan las migraciones los gobiernos, como la parte bestialmente rica y bonita que aportan las migraciones. O sea, el dolor que causa la irregularidad y no tener papeles ahora es mucho más doloroso, porque te tienes que esconder en un momento de mucha inseguridad. Y al mismo tiempo, el aporte que hace el migrante, que a menudo por su situación llega a sectores de cuidados, de ámbito sanitario, ancianos, tal, ahora es más necesario que nunca, precisamente porque hay una pandemia, y ahora es un buen momento para decir, oye, fíjate qué necesarios son, menos mal que están ellos aquí, porque si no estuvieran, yo sé que la realidad en Colombia es muy distinta a lo mejor a la española, pero la dinámica es la misma en todos sitios, en ese sentido. Sí, correcto. Y sobre el asunto del Zoom, ¿no? Yo también diría que la pandemia es una muy buena oportunidad para recordarnos que el periodismo se hace en la calle, ¿no? Y que estas redacciones que creen que porque llega un boletín y porque copian cosas de Twitter están haciendo periodismo y con eso van a llenar una página, bueno, eso no funciona así. Es claro que, y nosotros como periodistas lo sabemos y nosotros como periodistas lo tenemos que empujar y también tenemos que convencer a nuestros editores de eso, ¿no? De que si yo hago una entrevista por Zoom, a lo mejor consigo algo, pero ni remotamente va a ser igual a que si yo llego a la casa de esa persona, me tomo un cafecito con ellos, veo correr a los niños, etcétera, ¿no? Hay ahí un factor que reivindica el trabajo del periodista de a pie, del reportero de calle,
y que yo creo que hay que defender a toda costa de los algoritmos y de estas cosas terribles. Llevamos 1 hora hablando, yo no quiero abusar de nuestros generosos invitados que a las 3 de la mañana están hablando con nosotros, gracias otra vez. Tengo 3 cosas aquí apuntadas en fila, se me va a quedar ahí alguna en la bandeja, pero son 3 cosas que no quiero brincarme. Oye, Eileen, yo ya despierta a estas horas, me da igual 10 minutos que 20. Hombre, que aquí nos amanecemos, yo no tengo problema. Bueno, hay un par de cosas con respecto a... alguien pregunta, ¿quién? Ana Cristina, sobre el asunto de los titulares, ¿qué hacer para que el titular... Esto, por ejemplo, es un pleito enorme con los editores, ¿no? Que tú le pones un titular y el editor te lo cambia porque lo que quiere es vender, o a veces incluso porque no le cabe, ¿no? En la página. Pero, ¿cómo evitas que caigan en el alarmismo o en el romanticismo o en la revictimización, pero que aún sea un titular efectivo para que la gente sí te lea? Difícil. A ver, sabéis que la norma no escrita en periodismo es que el editor tiene la última palabra. El editor puede cambiarte el titular y puede darle la vuelta si le da la gana. Y en última instancia, tú puedes pelear, pero la palabra es suya. Ojo, tú tienes derecho a quitar tu firma o a firmar con iniciales para mostrar que, oye, no estás tú muy orgulloso de ese titular. Pero esto es bronca legendaria. Yo intento hacerle ver a los editores que no funciona del todo meter muchos datos, ni tirar por la cuestión de derechos humanos siempre, pero aquí cada editor es un mundo. Bueno, a ver, existen técnicas de marketing para probar titulares. Tanto es así que hay organizaciones que tienen peticiones como Avast y Change y tal, y lanzan la misma newsletter con 5 titulares diferentes a grupos de muestra y luego eligen el que es mejor. Entonces, ¿quieres ser la mejor periodista y hacer los mejores titulares? Pues infórmate, porque existen formas. El titular bien es un don. Los buenos editores titulaban que te mueres. Ahora ya no hay buenos editores. o no hay tantos buenos editores. No digamos que José me dirá siempre, eres muy tajante. Sí, es verdad, soy muy tajante. Hablo así con contundencia. Pero es verdad, o sea, los editores de antes titulaban, se podían tirar horas titulando. Yo recuerdo con Gonzalo Fanjul, cuando empezamos el blog de 3.500 millones, me llamaba a las 12 de la noche. He acabado el artículo, ¿cómo titulamos? Y nos tirábamos media hora titulando. Ya, te has tirado 5 horas escribiendo tu artículo, has acabado y pues a lo mejor te tienes que tirar 1 hora titulando. Y bueno, si el editor luego te lo va a cambiar, pues estás en un medio complicado. Ahora, no te autocensures, sigue luchando hasta el final, porque la autocensura es el mayor mal de las redacciones hoy en día. La gente no avanza, que tiene miedo de lo que le digan. Oye, que te lo digan, de verdad. Lucha por lo que tú crees que está bien, porque si no, ¿qué nos queda? Es así. Y que tu lucha se vuelva legendaria, aunque el titular sea otro. Que todo el mundo recuerde cuál era el titular que querías tú, aunque sea dentro de una redacción. Aquí hay un comentario que es, bueno, la pregunta de los $100,000. ¿Cómo cubrimos o cómo presentamos a un migrante que actuó mal? Pues como lo que es una persona que actúa mal. Porque los migrantes no son ni ángeles, ni demonios, ni nada. Son seres humanos igual que tú y que yo. Y en el momento en que les pilles, pues les pillarás de una forma u otra y habrán cometido ciertas bondades y ciertas... Son lo que son. Hay que intentar romper los estereotipos asociados al migrante y si el crimen lo comete una persona extranjera, bueno, es un crimen que ha cometido una persona extranjera, punto. Y la información se da. No hay que tener miedo a lo que sí hay que tener es cuidado de decir, oye, ¿estás fomentando el odio? Oye, ¿por qué es tan importante matizar el origen de esta persona en esta información? ¿Realmente es tan destacado? Pero si te encuentras con una persona migrante que comete un delito, etcétera, nárralo como lo que es. De hecho, os digo, perdón, una cosita también. A menudo hay que tener mucho cuidado porque el migrante, por lo general, en una situación de vulnerabilidad, se enfrenta al sistema de justicia en pelotas. Y aquí, por ejemplo, es un clásico en España. Juicios sin garantía,
migrantes sin traductor, firman lo que sea y te encuentras delante a señores que se supone que son terroristas, que han agredido y casi matado a un número enorme de policías, y después te sientas delante con un chico de 17 años que no ha roto un plato en su vida y... Bueno, pero aparte de eso, que eso es verificar bien la información, y yo creo que eso es indispensable, y es lo que decía Eileen, si tu madre te dice que te quiere, busca una segunda fuente. Aparte de eso, José ha dicho una cosa que es muy importante, recordemos, porque es importante que sea migrante con relación al hecho que ha hecho mal, es decir, una persona mata a otra. Ya está, una persona mata a otra. ¿Qué más da? O sea, que sea de otro país tiene relevancia para el hecho de que ha matado a una persona o no. Normalmente no suele tener relevancia. Nosotros aquí tenemos... ¿Te acuerdas de aquel debate, José, que hicimos con relación a esos titulares de si realmente importa de dónde sea la persona que ha matado o la persona que murió? Hombre, si es un crimen por xenofobia, pues a lo mejor sí, pero si no... Y no sé, con los chavales extranjeros que hay aquí en España pasa mucho, ¿no? ¿Y qué más da que sea un menor extranjero? Si raterismo, robos, hurtos en chavales que están inadaptados, que no se encuentran, que no tienen familia y que viven en centros de acogida, es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué es noticia? Porque el chaval viene de otro país que no es el tuyo. En vuestro caso, porque estás en Colombia y el chaval es venezolano, no hace nada los colombianos. No sé, ahí es donde... Pero bueno, ahí de nuevo es el periódico el que le interesa sacar una información, ¿no? Hay un comentario que se ha repetido, lo hemos tocado ya, pero se está repitiendo, ¿no? Cómo contar la historia de la lucha de las personas que están en una situación precaria sin revictimizar, pero también sin romantizar, ¿no? Yo en alguna parte del curso por ahí les puse que para mí la manera de lograr esto es hacer descripciones, no adjetivar y no hacer juicios. Con una muy buena y certera descripción, permites que tu lector sea el que llegue a una conclusión y el que emita su juicio y el que diga esto es terrible o esto es maravilloso, porque alguien que vive en una situación precaria, alguien que vive en una casita muy pobre, para unos, muy pobre significa una cosa y para otros, muy pobre significa otra. Yo vivo en Estados Unidos y déjenme decirles lo que piensan algunos periodistas que viven en Estados Unidos y que nunca han ido a un país latinoamericano cuando ven nuestras casas. Y uno está muy orgulloso porque ya le puso muros de cemento a su casa y estos creen que vivimos en la pobreza, ¿no? Entonces es relativo. Dejemos que sea el lector quien nos diga si esta casa de muros de cemento, de techo de lámina, con 3 macetas, es pobre o no, ¿no? Y lo que gusten agregar. Total, vaya. Describe los hechos, cuida objetivos, intenta no meter mucho, y hay que el lector saque sus conclusiones, vaya. El lector es inteligente, solemos subestimarlo mucho, ¿no? Claro. Bueno, solemos querer contarle nuestra historia, que ese es otro de los problemas, claro, que al final tú acabas queriendo contar tu historia y teniendo razón, que por cierto es otro de los temas, no hace falta tener razón siempre. Y es muy bueno dejar la duda, ¿no? No, y nosotros, el periodista tiene mucho ego, vive del ego, vive de ser aplaudido, vive de ser reconocido, y eso nos ha matado con todo el discurso del odio, porque el discurso del odio ha crecido sobre nuestros egos, porque nosotros teníamos que explicar que lo que estaba diciendo ese señor estaba mal, cuando es obvio. O sea, un señor dice, o si ustedes beben lejía se les quita el COVID y tú tienes que ir a decir, ay, mira lo que ha dicho este señor, que si bebes lejía, pues hombre, no, este señor es un inútil, no hace falta hablar de él, podemos hablar de las cosas. Entonces, eso de querer tener razón, entonces al final acabas contando tu historia porque tú quieres tu reconocimiento. Cuidado con el ego. Carla Crespo pone en la mesa mi tema favorito de la vida, que es cómo podemos, desde el periodismo, dar información útil para inmigrantes. Y para mí este es el tema favorito de la vida, porque mi experiencia ha sido que la mayoría de los medios no asumen que el migrante que lleva mucho tiempo ahí, pero también el que acaba de llegar,
es parte de su audiencia, es parte del público que consume noticias y tiene derecho a la información. Siempre se ve al migrante como el objeto del periodismo y no como el consumidor del periodismo. Y bueno, Lula y José les pueden confirmar que cada vez que yo me paro en España estoy duro y dale. ¿Cuántos migrantes hay en sus redacciones? ¿Cuántos migrantes? No hay migrantes en sus redacciones, pues no podemos hacer eso. ¿Qué me pueden comentar, Lula y José, sobre esto? Información para migrantes, no solo sobre migrantes. Yo creo que estamos muy verdes todavía en España en eso. Y eso que en España viven, si solo consideramos los irregulares, no tantos, pero si consideramos a toda la gente extranjera que vive aquí, son muchos. Es como el 10% de la población. 13. El 13 ya, ¿no? Mira. El 13 siempre, José. Kaylin se sabe el porcentaje y tú no. No, pero sí. Una cosa que yo intento hacer de forma indirecta es, por ejemplo, dejar muy claro y mencionar mucho organizaciones, gente. O sea, yo en los textos voy dando muchas referencias que a alguien de aquí le vienen bien y a alguien que no es de aquí y que está recién llegado también. Pero yo sé que deberíamos... El trabajo que nosotros hacemos en Por Causa es muy particular en comparación con la media, a lo mejor, en materia migratoria en España. Nosotros sí contamos mucho el proceso, la burocracia, el negocio que hay detrás del tema, las vicisitudes jurídicas que tienen, pero creo que todavía tenemos que aprender mucho de eso. Hay muchísimo. A ver, nosotros aquí la información de ese tipo no la está dando los medios, la dan las organizaciones, ¿eh? Pero yo no creo que se refiera, o a lo mejor me equivoco, pero vino aquella chica de Mundovisión, ¿no? Se llamaba. Hace el año pasado, hace 2 años, Aileen. Y tenían, ¿eh? ¿De Univisión, dices? No, Mundo, la otra que no es Univisión. Telemundo. ¿Ves? He mezclado Univisión y Mundovisión, 4 de la mañana hora española y he creado un nuevo medio, Mundovisión. Bueno, pues Telemundo, y ellos sí que tenían un programa, o sea, programas específicos y programación específica para migrantes que estaban latinoamericanos en Estados Unidos. Y tenían sus presentadores, Univisión también, de hecho. Nosotros en España no tenemos ese porcentaje, pero los propios migrantes tienen sus emisoras de radio, sobre todo en radio. Hay muchísimos programas de radio en España que tienen emisoras en abierto, que de vez en cuando los pillamos, Radio Caribe, Radio no sé cuánto, tal, y es un poco lo que el propio migrante de aquí, que es un migrante latinoamericano, demanda. Era un migrante latinoamericano en su día, más tropical, mucho dominicano, mucho ecuatoriano, y hay muchas emisoras que responden o sea, mucho por radio, porque yo creo que es lo que es fácilmente realizable por los propios migrantes sin tener demasiados medios, ¿no? Todo lo que es escrito es más complicado. Sí, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es pugnar porque integrar estas dos partes, ¿no? Porque si tenemos el medio para los migrantes y el medio para los que no somos migrantes, pues seguimos con el ellos y nosotros. ¿Qué tal si hacemos un medio para los que vivimos aquí, seamos migrantes o no migrantes, pero sabiendo que hay necesidades específicas para un sector de la población? Así como le dices a las mujeres, puede ir usted a hacerse el Papá Nicolau aquí, y no importa si eres migrante o no migrante, pues también puedes aprender español aquí si no lo hablas, puedes ir, ¿no? Creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Discutámoslo en el Congreso de este octubre, por favor. Apúntalo. Apúntalo. Y bueno, nos hemos pasado de tiempo. Tengo una última pregunta. Y antes de pasar a la pregunta, sí les quiero invitar a todos ustedes a que nos acompañen en el Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones de Por Causa. Lo vamos a tener vía Zoom. Del 19 al 22 de octubre, 19 al 22 de octubre, lo programamos en 1 hora en la tarde-noche de España para que los países de América se puedan conectar también, así que no me hagan quedar mal y demuestren. No, sobre todo, creo que la preinscripción, anda por ahí una preinscripción disponible en la web del Congreso, que es periodismoinmigraciones.com, me parece que es, ORG, desde la web de Por Causa pueden entrar,
Si les interesa, apúntense, porque las personas preinscritas recibirán las primeras la capacidad de poder inscribirse, y hay charlas muy pequeñas para 10 personas, para 20 personas, para mantener ese rollo de congreso con directores de medios, con gente muy interesante. Y para las charlas pequeñas los primeros es first come, first serve, o sea, que los primeros que lleguen sean los primeros que se queden con las charlas. Así que yo recomiendo que si estáis interesadas e interesados, os preinscribáis, porque seréis los primeros en poder inscribiros luego. Les prometo que está bien bonito, no van a encontrar una fiesta de migración como la nuestra. Bueno, voy a cerrar con la última pregunta. Y Jimena Salazar nos dice, ¿cómo acceder a publicaciones que manejan nuevas narrativas? Yo empiezo porque tengo el micrófono. No, yo lo que te diría es que yo no creo que hay publicaciones que manejan nuevas narrativas. Yo creo mucho en los periodistas que manejan nuevas narrativas. A veces esos periodistas trabajan para un medio todo el tiempo, a veces esos periodistas publican donde pueden. Y a mí me parece que lo que hay que seguir es justamente a estos periodistas que están utilizando este estilo. Muchos de ellos tienen que ir contracorriente dentro de medios que no tienen en general el estilo, y es como hay que irlos identificando. Compañeros, ¿cómo los identificamos? Sí, yo tengo mis favoritos en cuanto a nuevas narrativas, pero es difícil todavía hacerse una lista muy, muy férrea, porque todos, poquito a poco, vamos explorando este género, esta nueva forma de narrar, y todos a veces somos nuevas narrativas y otras veces somos un poco menos, aunque lo intentemos con el corazón. Una forma relativamente fácil de ver ejemplos de periodismo de nuevas narrativas es meterse en la cuenta de Twitter de Por Causa. No todo lo que ponemos ahí es nuevas narrativas, pero procuramos que sí. Y no nuestro. Nosotros retuiteamos todo el tiempo a otra gente que está sacando cositas en castellano, en inglés, en francés de vez en cuando. Se hacen cositas muy interesantes. Yo podría a posteriori hacer una lista, porque sí estoy ahora metido en unos tinglados con Lula de una red a nivel europeo, en fin. Hay muchas referencias ahí. Pero échenle un vistazo al Twitter de Por Causa, que ahí tienen unas cuantas. Yo también recomendaría con M de Migraciones, claro, que es la publicación de Público, donde intentamos hacer nuevas narrativas. Lo que pasa es que ahí hay mucha opinión y intentamos sacar cosas así de reportería y tal, pero es un espacio más de... la nueva narrativa se encuentra mucho en opinión. Yo escribo mucho con ese enfoque de nuevas narrativas y voy probando cosas en plan ping-pong. Yo creo que lo importante es leerse bien el documento que les pasó Eileen, ir interiorizándolo, ir preguntando, ir intentando, yo sé que todo el mundo quiere buscar ejemplos, pero es que lo mejor que se va a hacer en nuevas narrativas es lo que no está hecho. Entonces, por mucho que se empeñen en buscar ejemplos fuera, ustedes tienen el potencial de producir esa pieza diferente, que tiene un enfoque diferente, que encuentra una forma de mezclar los elementos diferentes, y no tiene por qué ser mañana. Es un proceso de generación de una visión diferente, de quitarse los miedos, de reconocer el periodismo como lo que es, ese espacio donde tú recuperas un volumen enorme de información y luego eres capaz de tratarla siempre con el objetivo de que sea consumida. Entonces, a veces la herramienta con la que tú transmites esa información, que le hemos dado mucha importancia y que se ve ahí, lo de la crónica, la famosa, voy a hacer crónica. No, hombre, no. Cuenta tu información para que llegue a gente. Si eres capaz de hacer crónica, fantástico. Si escribes como Martín Caparrós, albrices. Escribe tus 5.000 palabras, pero si no, a lo mejor con un texto de 600 palabras, bien ilustrado, muy bonito, que te lleva mucho tiempo, pero que cada palabra está medida, que está bien editado, que tiene una foto bonita, que tiene un título bueno, rompes con todo, ¿no? Bien. También yo creo que mucho de estas nuevas narrativas se está logrando en podcast. Hay algunos títulos en Radio Ambulante. Hay uno particular sobre migración venezolana. Les voy a pasar el link, que es maravilloso la forma en que hacen la narración. Y antes de pasarle la palabra a Juan Luis,
les quiero pedir, como ustedes ahora van a traer puestos los lentes de las nuevas narrativas y las van a identificar, si nos las pueden compartir, se los vamos a agradecer mucho. Ahí tienen toda la información de Por Causa en el informe, si no en la página web porcausa.org. Estamos en Twitter muy activos y además tenemos muchos ojos dentro de Por Causa viendo nuevos ejemplos y nuevas historias, así que se hace una charla muy rica. Por favor, compártanlo con nosotros, cuéntenos lo que van encontrando y nuestra idea es que las migraciones se tienen que hacer en conjunto, de manera global y de manera sensible, así que estamos muy contentos de que se sumen a este grupo. Muchas gracias a ustedes, gracias enormes a Lula y a José. De verdad, nadie se ha desvelado con tanto amor por mí en mucho tiempo, así que se los aprecio. Pero sabes que somos incondicionales, porque lo que no sabe la gente que nos está escuchando es que tú eres nuestra maestra. Esta mujer, yo, vamos, he aprendido tanto, todo es de lo que más ha enriquecido el día que llegó al Congreso y nos puso ahí 4 cosas en plan, pues a esto hay que hacerlo así, así, así. Al año siguiente era la que hacía los contenidos del Congreso, no podía ser de otra forma. El viejo truco. El directora. No, pero es verdad que es un privilegio. Gracias. Yo por ti iría al Polo Norte en pantalón de deporte, que desde pequeña. Bueno, próximamente Lula en pantalón de deporte. Muchas gracias, queridos. Gracias y gracias, Juan Luis, por el apoyo y la asesoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. A ustedes, pues muchas gracias. Les queremos agradecer para cerrar todo esto a nombre de la Deutsche Welle y de todos los participantes por todo su tiempo, por toda esta entrega y bueno, sobre todo por compartirnos toda esta pasión del periodismo. En la lección 1 nosotros hemos podido ver un pantallazo muy grande sobre el tema de las políticas, del tema migratorio, y ustedes nos han metido como tiene que ser al tema periodístico y creo que ha sido una muy linda experiencia. Estamos muy agradecidos a nombre del equipo, a nombre de todos los participantes igual del curso. Los vamos a molestar tal vez en estos días para que nos ayuden a resolver estas cositas que se han quedado un poco ahí con tantas inquietudes de los participantes. Y muchas gracias también por la invitación al Congreso. Creo que hay muchos que van a estar ahí interesados en participar. Realmente estamos muy agradecidos por todo lo que nos han compartido hoy. Muchísimas gracias igual a todos los que han participado en esta tertulia y bueno, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, José, muchas gracias, Lula. Gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Vayan a dormir, queridos. Sí. Gracias. Bye. Adiós.